Gente de visita, este es un programa especial, arrancó muy especialmente y lo vamos a cerrar de la mejor manera. Con gente que conocemos desde hace tiempo, con el tipo de personas que son, sabemos de qué la van. Ya hemos pasado tanto Kiss como AC/DC, y no porque un pensamiento sabíamos que venían, porque trajeron rock. Y hubo una época determinada aquí en San Francisco donde compartieron hermanas con mucha gente, algunos que ya partieron a otras latitudes, pero que van a escuchar desde allí, con una banda que se llamaba Phoebes. Digo se llamaba, pero como dicen en el fútbol, nunca jugué mi último partido. Bueno, siempre la historia queda abierta. Es Laura Piliés y Luisi Piliés. Aquí la tenemos en el estudio, que compartieron música, pero también, en el caso de Laura, radio aquí en la ciudad. En la AM, ni más ni menos, LB27. Bien, estamos hablando de una radio que comenzó a comienzos de los 70, que ahora es AM 1050, y que después los mismos directores fundaron, en el mismo día de inauguración, FM Galaxia 88.7. Ahí ya me estoy yendo para otro. Bueno, bienvenidas al programa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Además de compartir, como dijiste antes, música, compartimos familia y amigos, gracias a Phoebes. Eso es lo más importante y es lo que nos hizo una gran familia musical, como lo llamamos nosotros, como hablamos siempre en el grupo, que además de anécdotas continuas de que tenemos, me gustaría que Laura cuente cómo iniciamos con Phoebes y por qué el nombre, que es lo más importante. En realidad, hola, buenas tardes. En realidad yo le decía a los chicos, le decía a Majo antes que bueno, que para mí es súper emotivo hablar de Phoebes porque es hablar de mi familia. Exacto. Es donde tengo mis mejores amigos, no mis mejores recuerdos, mis mejores amigos. Es la gente con la que me gusta estar y como, por ejemplo, que también descubrimos a gente como ustedes. A partir otros de... malo conocidos. Otro malo conocido. Que en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Somos una hermandad, descubrimos nuestros otros hermanos. Nosotros tenemos una familia muy grande, somos 5 hermanos. Yo empecé a laburar en el EB27 y después laburaba en La Galaxia. Y yo tenía un programa, tenía un programa con el Piri Camoleto, que también lo escuché por acá, que me emocioné muchísimo escucharlo y la verdad escucharlo también. Y creo que fue uno de los grandes programas en los que no tiene que ver con acordarse de, sino compartir con un tipo que sabe lo que hace. Sí, totalmente. Entonces por eso también fue tan lindo. Y bueno, y yo tenía un programa también a la tarde que era el ranking. Y después cuando yo me iba, había un programa que se llamaba Vuelo 88, que hacían Eduardo Macaño y Alessandro D'Amico, el Tano. Bueno, el Ale que hablaba súper cruzado, que se le entendía re poco y demás, nunca se le entendió mucho, pero yo tenía un Discman, que eran los primeros que venían con FM, me habían regalado a mi novio en ese momento para el cumple, y con eso me iba escuchando en el cole, que me iba para Devoto, Vuelo 88. Pasaba una música fantástica, con mucha influencia europea, con muchas cosas que por ahí una no estaba tan acostumbrada a escuchar. Yo había terminado la facu, hice una prueba, les contaba con Diego Magni, que me hizo la prueba y ahí empecé a laburar, o sea que es como que prácticamente no estuve ociosa después de ir a la facultad, de terminar la facultad. Y bueno, y en una de las tantas veces que íbamos y veníamos, nos dejábamos papelitos, porque no nos veíamos personalmente. Yo tenía que agarrar el cole de las 10:30 de la noche, entonces a veces un tal Quique Sosa, en su moto roja, me llevaba recagando hasta la terminal, y con su scooter diabólico, Dios. Y me llevaba para allá rápido, entonces yo, y Quique además tenía que volver, dejaba una tanda larga, porque tenía que volver a hacer la operación técnica a ellos. Ah, también. Así que bueno, era toda una cuestión así, sí, de ir y venir, o me tiraba hasta un pedacito, bueno. La cuestión es que entonces yo en el cole los podía escuchar. Bueno, hola chicos, dedíquenme a este tema, llego a mi casa a las 11, bla, bla, bla. Y ellos a su vez me dejaban en un lugarcito de los paneles de la red, porque después todo eso, después había programas a la mañana, que yo también laburaba a la mañana, o recién al día siguiente a la tardecita, yo me encontraba con la radio sola. Entonces, bueno, a la mañana a veces me dejaban papelitos, o me dejaban con Quique, que me decía dónde los habían dejado y demás, y nos dejábamos papelitos de temas, de cosas, bueno, y después ya se empezó a poner cada vez más gracioso y demás.
un día la cuestión es que se deja, no me acuerdo si Ale, se deja un libro, sí, porque Edu no cree, no, el Ale. Alguien que leía. Che, bueno, y me gustó, nada más Sí. que estaba en italiano, qué sé yo, y bueno, y la protagonista se llamaba Phoebe. Entonces a partir de ahí es como que empezamos a compartir, que Phoebe sí, que esto, que lo otro, y después, bueno, che, pero usted esto, ¿cómo que la le toca? Yo soy uno laborante de la guitarra, dijo D'Amico. Y bueno, y la verdad Y le creyeron. y le creímos, qué inocente. Le creímos. Y también creímos que Macaño sabía tocar la banda. Claro, pero él siempre se jugó de farsante, ¿no? Sí. Bueno, lo tuvimos aquí a Sí, Edu sí, y también hicimos una entrevista, bueno, lo trajimos a tocar a Gonzalo Cafarata. Bueno, En el cual siempre hablábamos del tema de Phoebe, que siempre estuvo mal escrito en todos los Y mal flyers. pronunciado. Y mal Mal pronunciado. pronunciado. El Poebes, esto. Y él tenía una colección de todos los flyers, ahora le llamamos flyer, Sí, póster, un póster. avisos, de cómo estaban escritos. Entonces digo, imposible. Entonces, bueno, teníamos que decirlo. Es más, hablábamos con Majo, decíamos, está el disco, le digo, esto se pronuncia Phoebe. Claro. Y En el reminiscencia- disco Se llama... se lee Se lee Phoebe. Phoebe, a lo Leonard Skinner, ¿no? A lo Leonard Skinner, Claro, exactamente. sí, Bueno, bien. porque no sabíamos cómo decir para que la gente lo dijera. Bueno, a partir de ahí del nombre, bueno, el nombre Y a estaba partir de ahí. ahí, pero bueno, de ahí Sí. nace el nombre, pero en realidad, bueno, el Ale nos invita, nos empezamos a encontrar, yo me empecé a quedar un poquito más tarde para grabar algunos días, publicidades, otras cosas, entonces bueno, nos empezamos a conocer personalmente, y ahí empezamos a hablar del tema de música, che, ¿qué te gustaría hacer? Yo canto, bueno, mi hermana también, bueno, y la verdad que nosotros tenemos 10 años de diferencia con Luisi, pero bueno, en ese momento... No hacía falta. No, se nota, son dos no, pero quiero decir que, o sea, ella era mucho más chiquita y bueno, ya Edu y yo teníamos más o menos la misma edad. Dice, che, yo conozco a un amigo de un hermano que tiene nada, bueno, y ahí aparecen los Escoco, ahí aparecen Juanse, Peloncho, y ahí aparece Jorge Sí. Abrate, Sí. Mauro Diver, y bueno, y aparece Gonzalo Cafarata. Que bueno, que en cierta forma fue el que era el armonioso mentor, de la el banda, artesano, claro. El ordenador. Claro, El el que- que dirigía el horario. El, digamos. el que Sí. dirigía el horario, el que decía la frase, mírame, insecto, le dijo una vez a Eduardo claro. Macaño, porque no, Tiene razón. ese tipo de cosas, pero un tipo Épica, bueno. épica frase. Sí, épica frase. La verdad, un Para el tipo próximo muy- disco. Bien, y Luis, y vos entonces Yo era más te plomo que interesás. corista. Y la Luisi llegó un día, dale, tengo que ir al ensayo, puedo, Puedo, Sí, y me vení, reprendí y era una comunidad, era porque éramos Los jueves. Después de cada uno de su trabajo o del estudio nos juntábamos de Ale, pero éramos como 14, 15 siempre y algún perro al medio, invitados. Ale supo tener a sus papás también que habían venido de Italia, convivieron con él un tiempo, John no Connery. entendían nada los jueves. Es igual. a John Connery es igual. pero no, Sí, era... John Connery, Sí, pero sí. uno es igual. Y teníamos muchas presentaciones en esa época. Lo lindo era viajar, porque además del tiempo que pasábamos juntos, nosotros Empezamos era con- de contar anécdotas. Sí. El Sí, viaje era. era, después cuando llegábamos, bueno, armábamos los equipos y tocábamos y todo, pero era contar historias graciosas de Devoto. Los pueblos tienen muchas historias y bueno, y el Ale nos decía, ve, contame sobrenombres, por ejemplo. A ellos les llamaba la atención eso y bueno, y como digo, que la pasábamos genial y no nos pasaba el tiempo. Que cuando nos poníamos a tocar o a ensayar o a armar un tema o algo ahí en la casa de Ale, no nos damos cuenta y ya nos teníamos que salir corriendo y ahí Sosa intervenía con su nave roja y hacía 2 viajes hacia la terminal, pero bueno, era toda una aventura. Después yo empecé a venir en moto, En entonces moto, veníamos en la claro. moto y demás. El gusto Bien, impresionante. Muchas veces estamos también. hablando de qué año aproximadamente, porque 2000, Antes del del 2001, sí. ya, sí, Sí, 99, 98 en sí. adelante. Bien, que había muchas bandas que sonaban en la Mucho, ciudad, mucho. Sí. Eso pero es la lo que se iba a particularidad de decir. Phoebe era que sonaba con guitarras por momentos acústicas, con unos arreglos especiales, Sí. que no sonaba un rock and roll de, bueno, la Digamos, particularidad. Claro, que Eso. tenía Era más el trabajado. formato, claro, el formato tradicional. Sí, y bueno, y se Rock empieza and siempre roll. con covers, Laura. Claro, Claro. por supuesto. Generalmente. Y empezamos con una guitarra, con 2 guitarras y una armónica. Nada teníamos, Nada. nada. Y ahí con esa caradurez nos presentamos en lo que era el pub una noche. Que nos pasó de todo, se clavó la batería de la acústica,
casi termina llorando Gonzalo, que en ese momento, por eso te decía, porque tienen la edad del vicio, o sea, nosotros éramos los adultos, y ellos eran, sí, y ellos eran unos niños. Claro. Y se engancharon estos salabres que hicimos. Queremos ser incontrolables también. Sí, queremos ser incontrolables. Se engancharon nosotros y la verdad que, bueno, fue toda una situación que se fue sumando gente. Por eso digo que la llegada de nuestro bajista y nuestro guitarrista nos transformó. Edu en realidad era el conductor designado, era el tipo que nos traía más gente, o sea, y teníamos a un virtuoso también de la bata como Jorge Abrate, que Jorge después, bueno, fue experimentando distintas cosas, fue, vino, y entonces en ese trayecto, cuando Jorge no está más, lo invitamos al Edu, que siempre estuvo tocando, para que se sumara. Y bueno, en realidad es el que nunca más se fue. Y si bien Jorge venía como Maurito, eran los sesionistas. Ellos tenían déjà vu. Ellos tenían déjà vu esa noche. Producido por Alessandro D'Amico. Claro, con Carlitos. Claro, con Carlitos. Ya me va a salir. Ya va a salir. Ya va a salir el nombre. Carlitos, para vos. Carlitos. ¿No te acordás, Dani? Dani, ¿estás bien? Está como Ozzy en la oscuridad. Ya va a aparecer la mujer de Ozzy. Sí. Te veré del otro lado. Te veré del otro lado. Sí, on the other side. Sí. Y bueno, y entonces, y ahí empezamos con algunos covers y después nos empezamos a animar a hacer cosas nuestras. Los covers, por supuesto, la mayoría tenían voces femeninas, entonces hacíamos... Y bueno, pero después hicimos varias cosas que no eran tan femeninas, pero hacíamos temas de Four Non Blondes, de los piojos de y demás, de Bersuit, algo en español, pero sobre todo hacíamos, y después intentábamos hacer cosas muy locas, qué sé yo, que Gonzalo nos miraba y decía, eso no nos va a salir nunca, Laura, nunca nos va a salir, ¿por qué querés? No lo intentes. Y después salía, o sea, le metíamos de Eurythmics, hicimos algunas cosas. El Ale caía con un cassette naranja. Claro, y además, bueno, toda esa cuestión, no teníamos ni YouTube, ni lugar donde buscar, ni dónde hacer ni karaoke, ni nada, entonces eran casetitos donde teníamos los demos, yo me estudiaba que nunca aprendí las letras, soy malísima, como Roberto Kennedy en un inglés de mierda. Como dice Capusotto, bueno, tratando de asimilar ese tipo de cosas. Y se fue dando eso, de que era un momento en donde en San Francisco todo el mundo tenía una banda para promocionar. Por supuesto que esto fue pre-Cromañón. Sí. Entonces era en todos lados había un lugar. Tocábamos allá en lo que era la San Lorenzo, en Staff, tocamos un montón de veces, en Búfalo. Se autoproducían los eventos, sí, además. Sí. Y después, claro, el Ale cuando nació Sonoria. Claro, y después Alessandro, que siempre fue un tipo más visionario de los negocios, obviamente, que nosotros, dijo, empecemos a producir para traer bandas. Entonces es como que funda o prepara Sonoria, que era una empresa de multieventos, en donde, bueno, hicimos hasta recepciones con Edu. Bueno, aplausos, que ya les contamos, hay cosas que no se pueden contar al aire. Hicimos de ese tipo de eventos hasta, bueno, vinieron Caramelo Santo, Árbol, Carajo, vino más, todas las veces que vino Carajo a San Francisco, Cabezones, sí, fueron traídas por Sonoria, por Ale. Pero muchas bandas, ¿te acuerdas de La Loca Alicia, estos chicos de Rafael que estaban tan lindos? Bueno, la verdad que y se hacían festivales que se hacían en lo que es ahora, donde está el CEDEM, era en su momento, que fue proyecto, ¿cómo se llamaba el lugar? Donde estuvo el Sol bowling, Naciente, ¿se acuerdan de ese lugar? Bueno, claro, ahí, donde estuvo el bowling y demás, en ese lugar el CEDEM, y bueno, y la verdad que estaba muy bueno. Y siempre nosotros decíamos algo, ¿no? Que teníamos lo que más nos rendía, si vos querés, ¿y qué hacíamos con eso? Era una cooperativa, porque en realidad se lo reinvertíamos para que los chicos se compraran algunas cosas de instrumentos, baffles, ahí nos compraron los micrófonos para armar la sala de ensayo, todas cosas que nos servían en realidad para seguir haciendo lo que nos gustaba. La verdad que fueron épocas hermosas.